Miren, Job, y ustedes han leído el libro de Job y la historia de Job, y saben ustedes de Job que sufría. Job tenía una terrible aflicción, pero escuchen muy bien lo que dice. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando éste hubo orado por sus amigos. Capítulo 42, versículo 10. Entonces la intercesión es efectiva. No solamente por nosotros, porque entonces caeríamos en el egoísmo. Yo tengo que interceder por otros. En el servicio de las 10 yo pasé aquí a una familia norteamericana y a una chica también norteamericana para orar por ellos. Porque dejando su país, ellos vienen a dedicar tiempo aquí a los mexicanos o en toda América Latina. Y él me mencionó, porque yo le pregunté, dijo públicamente que hay 5,000 parejas o familias en el mundo donde ellos están tratando de llevar el reino de Dios a través de Cristo a las vidas de esa gente. Si yo intercedo por la obra misionera transcultural, a Dios le complace. Y aunque yo tenga tal vez algún tipo de problema, pero yo no se lo digo al Señor, Él me va a bendecir. Cuando tú ayudas a un pobre, y uso la palabra miserable, fíjate que Dios observa eso, y aunque tú no le pidas por ti, en el aspecto material, por el hecho de haber ayudado a un pobre, Dios se complace y te bendice. Intercesión. La intercesión es maravillosa en la oración, pero a veces nada más oramos y pedimos por nosotros. Número 3, porque les decía yo que eran 3 frutos de la mayordomía de los bienes espirituales, es el servicio cristiano como un bien de Dios. Y esto es maravilloso, ¿verdad? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, menciona que ese servicio es algo genuino, maravilloso de aquel hombre espiritual que está dispuesto a través de sus acciones a amar a Dios. Qué maravilloso es servir a alguien sin saber quién es y sin que me dé las gracias. El servir nos proyecta a imitar a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un hombre, dice el relato, que andaba haciendo bienes a la gente, ayudando a la gente, no solamente a los enfermos, sino también a otro tipo de personas que estaban en desgracias, en el infortunio, y a pesar de que Jesús no tenía un solo centavo en la bolsa. Su tesorero era Judas, y Judas era ladrón. Mujeres que se juntaban para tratar de proveer a Judas el dinero que Jesús necesitaba para comer él y los suyos. Pero Jesús hacía bienes a la gente. Cuando tú haces un servicio a alguien, te proyectas a imitar a Jesús. Pero también cuando tú compartes la palabra, la verdad, el evangelio, la enseñanza, si tú le ayudas a una persona, esa persona, saben ustedes, va a ser bendecida, porque el Espíritu de Cristo te usará a ti para bendecir a esa persona. Y qué lindo es cuando los parientes se comparten la fe, la palabra, o cuando los amigos, o cuando los compañeros de trabajo, de estudio, o cuando tú ves a tu vecino en desgracia y tú te acercas a él y lo apoyas, lo ayudas y le compartes tu fe. Cuando tú hablas de Cristo y das la cara por Cristo ante otros, esto es servir a Él. Es servir a Dios. Y el servicio es maravilloso. Y Jesús dice: estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me cuidaron, sediento y me dieron de tomar agua, hambriento y me dieron de comer. Y los demás van a decir: ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hicieron. El servicio es excelente cuando nosotros podemos dedicar algo de tiempo, de recursos en favor de otras personas. Eso es lindo. Esa es una actitud maravillosa en el que tú te sientes bien con los demás. Y entonces vienen aquí los frutos. En esos bienes espirituales hay ciertos frutos, y se los comparto rápidamente. El primer fruto: poder espiritual. Bueno, cuando tú tienes poder espiritual, es porque conoces la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, evitas caer en errores.
en malas decisiones. Y eso es importante. Si yo conozco bien la dirección a donde yo voy, ahora los carros nuevos ya traen ahí su propio mapa para que tú vayas y llegues y todo eso. Íbamos como familia hacia Puerto Vallarta y ahí iba el mapa dirigiéndonos porque nos fuimos por una carretera que no era la autopista por donde deberíamos habernos ido de Querétaro, saliendo de Querétaro. Así que iba y hasta se veían los burros que pasaban. Así que, miren, cuando tú tienes una dirección, un mapa adecuado, tú no te vas a perder en ninguna cosa. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Él te dirige en todo lo que vas a hacer. Aún aquellos solteros que quieren escoger una novia para esposa o viceversa. Todo está en ese plan de Dios llamada su voluntad. Y la vida funciona. Pero si tú quieres hacer tu propia voluntad, Dios te deja tu suerte. El salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Díganlo. Salmo 48. Bueno, el don de discernimiento de espíritu es otra manifestación de ese poder espiritual. Tú puedes, con ese poder espiritual y teniendo este discernimiento espiritual que el Espíritu Santo nos da a todos los creyentes, pero algunos creyentes no lo usan, tú puedes discernir las malas intenciones de otras personas, las actitudes de otras personas. Puedes conocer muy bien tu entorno, puedes saber muy bien cuál es el mal donde tú no puedes ir. Discernir espiritualmente. Y ese discernimiento está para todos los creyentes, pero no todos lo usan. El cristiano carnal es autosuficiente. El segundo fruto es de la mayordomía de los bienes espirituales, de la confianza. El Salmo 5:11 dice, alégrense todos los que en ti confían. Díganlo. Fíjense, la confianza en Dios produce alegría, produce gozo. Jesús le decía a los apóstoles, yo quiero que tengan mi gozo. Es decir, el sentido de satisfacción, el sentido de agrado por la vida. Es decir, sean alegres, entusiastas. Ya les expliqué yo que el término entusiasmo viene de enteos, en lleno, teos, Dios, lleno de Dios. Yo tengo que ser lleno de Dios, entusiasta por la vida, por todo lo que hago. Si no hay alegría en nuestra vida, ¿saben ustedes? Somos personas pusilánimes. Y nos perdemos en una mente obcecada, obsesiva. Dios quiere que tú tengas esa libertad maravillosa que solamente puede dar cuando tú puedes aprovechar este fruto maravilloso de la confianza en Él. Porque a través de esa confianza creemos en la justicia de Dios. Y debemos de confiar en su justicia. Romanos 8:28, todos se lo saben de memoria, dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Así que mi confianza en Dios, pero también la dependencia. Yo tengo que saber depender de Dios en todo. Permitir que mi mente dependa de Dios. Y las cosas funcionarán mucho mejor. El tercer fruto de esta mayordomía de los bienes espirituales es la perseverancia. Adquirimos fuerza para mantenernos dentro de la conducta cristiana, cueste lo que cueste. El hombre espiritual lo hace. Persevera. Y en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Perseverancia. Yo no voy a claudicar en mi fe en Dios, en Cristo. Y aunque todos caigan, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Muy bien, yo voy a perseverar en mi confianza, en mi Dios, en mi Cristo, en el Espíritu Santo. No voy a claudicar hasta que la muerte llegue a mí. Yo tendré la seguridad de recibir la bendición, y eso es lo que nos lleva al cuarto fruto de la mayordomía de los bienes espirituales, es la corona. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo esa meta, al premio del soberano,
que Dios me dará ese Dios justo a mí, y no solamente a mí, sino también a los que aman la venida de Cristo. Ah, muy bien, esa corona maravillosa. Miren ahora con los premios, las competencias ahí en Guadalajara, realmente muchos premios, muchas medallas. Ven, aquí se nos ofrece una corona, la misma corona de victoria que Cristo recibió cuando Él, antes de morir, le dijo al Padre: he acabado la obra que me diste, he terminado lo que tú me dijiste que hiciera, es decir, cumplí con tu voluntad. Un día te vas a morir y yo también. Qué triste será el morir amargado, pero morir en paz, tranquilo, y decirle: Dios, aquí estoy, cumplí con todo lo que tú querías que yo cumpliera. Y entonces la coronación que Cristo recibió será tu propia corona de victoria por lo que tú hiciste en este planeta. Y voy terminando con los obstáculos para la mayordomía espiritual, y aquí es donde posiblemente no les gusten algunas cosas. La primera de ellos es que nosotros vivimos en un mundo espiritual dividido. No lo vemos, pero se percibe. Un mundo dentro de otro mundo, y el mundo de la tierra es otra cosa. El mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual del diablo. Y hay ciertas características del mundo satánico. Algunos creen que el diablo es una fábula, y otros que es sinónimo del mal todavía, y otros dicen que el sistema económico mundial, ese es el diablo, porque nos atornilla cada vez que se le pega las ganas. Entramos en recesiones y salimos de otra, y más o menos la llevamos. Y entonces el sistema económico mundial y de México es una verdadera farsa. Es del diablo. Ese es el diablo. No, el diablo es una persona, es un ángel caído, un ángel que quiso ser muy soberbio de tal grado que quería ser mejor que Dios. Cuando uno lee el libro de John Milton, que es un libro clásico allá con el siglo XIX, más o menos, o antes quizás, escribió un libro que se llama El Paraíso Perdido. Se conoce como El Paraíso Perdido de John Milton, todavía lo pueden conseguir. Y uno lo lee y ahí se ve cómo esa rebelión, y era un sacerdote, John Milton, y él entonces, el ángel caído, lo echan fuera y vaga por la oscuridad, por las tinieblas. Él es el príncipe de este mundo, y lo dice la Biblia. Así que hay ciertas características de este mal, de este sistema maligno. La Biblia enseña desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis todo el plan de Él, todo lo que Él tiene diseñado, concebido ya de antemano. Nos induce a pecar. O sea, cuando tú pecas o yo peco, Él nos induce a pecar. Nos los pone en charola de plata. La tentación no es pecado, pero la tentación es la antesala. La tentación es la provocación que nos impulsa a pecar, a desobedecer, a rebelarnos. Él induce. Lucas 23:31. Es calumniador. A Job lo calumnió, y a ti con toda seguridad te ha calumniado, y a mí también. Y le dice a Dios, le dice: hey, mira aquel, fíjate, ¿quién es? Te puedo dar una lista de todo el mal que hace ese tipo. Y a veces son ciertas, pero a veces no lo son. Él es el príncipe de este planeta. Juan 12:31. Tiene potestad, es decir, poder. Efesios 6:12. Dirige una hueste de maldad. Efesios 6:12 también. Se le conoce como el Dios de este siglo. Segunda carta a los Corintios 4:4. Tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14, 2:11.